Hola alumnos de primero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Una semana más de sesiones y clases por este medio. Bien, en esta ocasión iniciamos un aprendizaje nuevo. Reconoce en la solidaridad un criterio para impulsar acciones que favorecen la cohesión y la inclusión. Es el aprendizaje esperado que vamos a estar trabajando estas 2 últimas semanas que tenemos de clases en diciembre. A partir del 18 inician las vacaciones y pues bueno, ya nos estaríamos viendo, si no mal recuerdo, el 11 de enero. En caso de que sea antes, pues les estaría avisando, vía Classroom, Facebook. Bien, vamos a empezar hablando acerca del tema de la defensa y la promoción de los derechos humanos. Los derechos humanos históricamente han tenido una evolución muy importante. Recordemos que si nos vamos hacia la antigua Roma, era básicamente que no existían derechos humanos, porque pues había esclavitud, las sociedades más altas eran quienes tenían el poder, etcétera. Incluso hablando desde ese aspecto, se puede decir que se tenía una conducta inhumana hacia las personas, ¿no? Sin embargo, en algún momento de la historia surgen la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de muchísimo camino, porque antes existían mandatos y órdenes que eran las que indicaban que debían de seguir las personas subordinadas ante la autoridad. Me había ido hacia Roma, después sí avanzamos en la Edad Media, cuando se daban todas las cuestiones de las monarquías, de los reyes, de las reinas. El pueblo pues eran las personas que menos se interesaban, las burguesías eran las personas que menos se interesaban por el resto del pueblo. Sin embargo, en el andar histórico se llega a lo que actualmente tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el que nadie tiene derecho a privar de la vida a otra persona, en el que se debe de buscar erradicar la violencia, en el que los niños, niñas y adolescentes ya tienen derechos, tienen condiciones para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de salud, de educación, de vivienda, etc. Sin embargo, aún así es importante que se siga luchando por todos esos logros que se han tenido como derechos humanos. Y es aquí donde entra lo que hemos estado trabajando y lo que vamos a ver durante estas sesiones. En el mundo y en nuestro país existen diferentes leyes que ayudan a implementar estrategias para que así se pueda beneficiar o se pueda seguir favoreciendo a las personas con respecto a los derechos humanos. Dice su libro de texto: los derechos humanos, como recordarás, describen las condiciones humanas básicas que debe tener toda persona, sin importar características como raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión u otra condición, para disfrutar vida digna. Tales derechos establecen principios orientadores que constituyen valores con respecto al trato de los seres humanos. Deben brindarse entre sí, incluso quienes tienen más fuerza o poder. Estos principios o valores expresan cualidades de comportamientos deseables en todas las personas. Por eso es que nosotros vemos en este nivel y hablamos acerca de los derechos humanos. Sabemos que están las leyes, sabemos que están los mecanismos, pero debemos también de inculcar valores respecto a eso. Debemos de respetar a las personas por ser personas, independientemente de su religión, de su tono de piel, de su forma de pensar, etc. Debemos siempre respetarlas. Este reconocimiento en nuestro país se ha dado de forma paulatina, que es lo que les decía, pero todo nace a raíz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro país? México, en cuestión de leyes, nos habla en su primer capítulo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra Carta Magna, que es nuestra ley máxima. Les explicaba yo la vez pasada, no recuerdo si a ustedes o a los alumnos de tercero, que si imaginamos un triángulo, la Constitución se encuentra acá arriba, y conforme van bajando son las distintas leyes y normatividades que hay.
Entonces, nuestra Constitución nos habla acerca de las garantías de los derechos humanos, de los derechos fundamentales en el primer apartado, que son, si no mal recuerdo, los primeros 28 artículos, donde nos dice que aparte de respetarlos y decir que contamos con ese derecho, también se deben de crear instituciones, programas y leyes específicas para que se puedan proteger. No vamos a entrar todavía en la cuestión de las leyes específicas porque eso lo vamos a ver la próxima sesión. Sin embargo, cuando hablamos de las instituciones, por supuesto que nos basamos en las instituciones públicas que funcionan siempre por las contribuciones de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que trabajamos, que somos personas trabajadoras de la población económica activa de nuestro país, pagamos unos impuestos. Con esos impuestos se utilizan en diferentes formas para el resto de la población. Entiéndase entre una de esas tantas formas la existencia de estas leyes y de las instituciones que nos ayudan a mantener el derecho y la vigencia de los derechos humanos. Por ejemplo, el DIF es una institución que sirve para eso. Recibe un apoyo por parte del gobierno, un presupuesto federal que se llama para los albergues, por ejemplo. Junto a la escuela tenemos un albergue del DIF. Entonces, ellos reciben un apoyo del gobierno porque, por supuesto, que mantienen, alimentan, visten, calzan a personas que están bajo la tutela del Estado. Niños en específico que fueron violentados o que les fueron violentados alguno de sus derechos humanos y que por eso, por su situación legal, se encuentran en el DIF. Ese es un claro ejemplo de una institución que cuida y vela por los derechos humanos en nuestro país. Espero que no les haya quedado duda respecto a esto. Yo sé que a veces sienten que soy muy rápido en estas clases, pero también no quiero aburrirlos con tantas cosas y ejemplos, porque pues a distancia siento que es difícil todavía. Bien, jóvenes, la próxima semana vamos a hablar acerca de los mecanismos de defensa y de la protección en específico a los derechos de los adolescentes. Que tengan una excelente semana. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Bye.